Dios me habló de una fe auténtica. De una fe auténtica. Vayamos a Primera de Pedro capítulo 1 verso 3 al verso 8. ¿Traes algo para limpiar? Eso escogimos este canto por la fe. Cuando tú tienes una fe auténtica, tú puedes cantar libre diciendo: no hay más murallas. Estaban murallotas de Jericó y Dios dice: hey, vas a ver lo que es la fe auténtica. Cuando tú tienes una fe auténtica, escúchame, porque tu vida cristiana, tu fe puede ser revolucionada hoy. La fe auténtica está con los auténticos. La presencia está con los verdaderos adoradores. Tú diga fuerte: fe auténtica. Están las murallotas, está el gigante, están cientos y cientos de miles de enemigos contra unos cuantos pocos miles. Y los que no son auténticos dicen: ¿cómo me pides que no tenga miedo? Y vamos a armarnos de flechas y de espadas y de escudos. Y Dios dice: ¿no has entendido que Dios no salva ni por el escudo ni por la flecha? Él salva por una fe auténtica. Cuando tú tienes una fe auténtica, yo estaba viendo el lunes en la mañana lo que pasó aquí en el servicio. Siempre me retroalimento el lunes en la mañana al ver el culto completito. Y cuando Toño agarra el micrófono y dice: ¡aleluya! Ese fue un aleluya de león. Ahora, no lo percibí el lunes desde que estaba ahí yo. Cuando tú adoras a Dios, cuando le cantas a Dios, cuando abres tu Biblia, cuando predicas, cuando andas en la calle, cuando estás trabajando, cuando estás estudiando, cuando andas aún en tu recreación familiar, en tu tiempo familiar, cuando no te puedes despegar de una fe auténtica. La fe está pegada a tu vida porque es el corazón del cristianismo. Y sabes, cuando tú andas así, no hay más murallas que estén que queden de pie frente de ti. Cuando tienes una fe auténtica. Decía Marcos Brunet, él estaba escuchando una predicación, decía: qué tristeza me dan los cristianos que tienen montones de medicina, pero cajones llenos de medicina. Y dice él, y yo les pregunto: oye, ¿por qué parece que tienes aquí una farmacia? Dice: por si las dudas. Dice: pues por eso tienes esa fe, por si las dudas, porque las dudas y porque las dudas. Es una fe que no es auténtica. Diga fuerte: si yo vivo en una fe auténtica, no hay más murallas que queden de pie frente a mí. Diga: no hay gigantes que queden de pie frente a mí. Fe auténtica. Levante su mano. Dígalo fuerte: no hay más murallas. No hay más murallas que quedarán de pie. Yo estoy afirmado. No hay más murallas cuando tienes una fe auténtica. Cuando no es auténtica, nos vemos hasta ridículos, nos vemos mal. Hasta el diablo de repente nos dice: oye, ¿no eres cristiano? Vamos a leer el verso 3, bendito. Vamos a leer todo para que escuche bonito esto. 1, 2, 2:30 y 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos,
para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos. ¿Para quién? ¿Para quién? Para vosotros que sois guardados, aquí viene, subraya lo siguiente, para nosotros que sois guardados por el poder de Dios, ¿mediante qué? Tú y yo somos guardados por el poder de Dios, pero poder de Dios no puede venir a guardarte cuando no tienes una fe auténtica, una fe realmente veraz. Vamos a leer el verso 5 hasta el 8 seguidos. Que sois guardados para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Voltea con alguien y dile, quizás tengas que ser afligido, pero alégrate. Alégrate. Estamos advertidos, ¿no? Pero dice el verso 6, en lo cual vosotros, ¿qué hacemos? ¿Qué dice el verso 6? Y fíjate, y lo dice, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos por diversas pruebas. ¿Para qué? Fíjate, dice en diversas pruebas, verso 7, para que sometida a prueba, ¿qué cosa? ¿Qué cosa es probada? Diga fuerte, cada que estoy en prueba, lo que está en prueba es mi credo, es mi fe. No es nada más, no es tu apellido ni nada de eso, no. Lo que está a prueba es tu estatura de fe. Acuérdese lo que estoy predicando el domingo, lo que inicié el domingo. Dios está a punto de entregarte algo grande. Pero lo único que puede frenar eso, ni son los demonios, ni son el mismo diablo, no son las murallas, no son los gigantes, es una palabra llamada actitud. Es lo único. Entonces, cada que tú y yo estamos a prueba, según el verso 7, el verso 6 dice para que sometida a prueba, ¿qué cosa? Cada que tú y yo estamos a prueba, lo que está a prueba es la fe. La fe. Ayer que yo escuchaba a esa persona que estábamos atendiendo, las tres cosas que nos fue a poner a pedir consejo, eran tres puertas de bendición muy poderosas. No tres problemas, tres puertas. ¿Cómo ve? Ahora, ¿sabe lo que yo le decía a esa persona? Bueno, primero ella me dijo, esas tres cosas yo no las pedí, sino que los mismos jefes vinieron a hablar conmigo diciendo, yo ya me voy a pensionar y queremos que tú te quedes en mi lugar. O sea, no lo había, bueno, porque qué feo que nadie dice amén, ¿verdad? Pero fíjate, y tenemos un gran problema y lo contamos a medio mundo hasta con crema, ¿no? Y Dios nos bendice y no, pues alégrate, acuérdate de estos hombres con una mala actitud. Hablaron más de los gigantes y hablaron bien poco de la tierra deseable. Y yo le decía a esta mujer, qué increíble que sin tú tocar esas puertas Dios te las abrió y ahora estás pidiendo consejo para cuál escoger. Le dije, fíjate, sin tú pedirlas, gente ya estaba hablando y planeando sobre ti para algo mejor. Y yo vengo a decirte eso. Cuando tú tienes una fe auténtica, usted no tiene que andar diciendo, yo reclamo, Señor, dice, por favor, ni vienes a clases de la fe. Eres faltista. ¿Cuántos exámenes ha reprobado Miguel? El ángel, ¿verdad? Y dice Gabriel, pues ni ha venido. Se cree el exento y tiene unas orejotas de burro. Yo reclamo. ¿Qué reclamas? Los que reclaman son los Caleb. Los que dicen, Dios dijo de mí, Josué,
que me dieras lo que yo quisiera, porque tú y yo tuvimos un espíritu diferente cuando todos se rebelaron y hablaron más del problema y de los gigantes antes que hablar mejor de la promesa. Tú y yo no tenemos que exigir nada de lo que Dios nos ha prometido cuando somos faltistas a la iglesia. Dígale a alguien, te la están tirando toda a ti, man. Verso 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. ¿Y qué desprecia la gente? La fe. ¿Y qué codicia? El oro. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. ¿Con qué se prueba la fe? Con fuego. Sea hallada, ¿qué cosa? La fe. ¿En qué? En medio de la prueba, ¿sea hallada en qué? Diga conmigo, Dios me quiere encontrar alabándole en medio del huracán. Diga, Dios me quiere encontrando adorándole, danzándole en medio de la enfermedad, en medio de la escasez, en medio de la prosperidad, en medio de la crítica, en medio de la murmuración, en medio de los garrotazos. Ahí Dios me quiere hallar alabándole. Amén. ¿Por qué cuando Dios se encuentra alabando dice, este pasó el examen? Pero cuando te apenas se viene el aliento, apenas el aliento del diablo y tú dices, el zafafá, no voy a la iglesia. Y Dios dice, si supieras lo que te tocaba después de la prueba. Si supiera. Ayer me puse medio nervioso porque termino mi tiempo con Dios y felicité a una pastora y de repente se metió a la plática un apóstol. Es un apóstol. Y me dice, ¿cómo estás? Y me empieza ahí a hablar privadamente. Me dice, ¿sabes que hemos estado hablando de ti? ¿Y cómo está, apóstol? Yo le cambiaba ¿qué fecha tienes libre en abril? Y yo, déjeme ver la agenda, porque cumplo años y es mi aniversario. Y dice, fíjate lo que dice este tremendo. Y yo yo dije, ¿me quiere invitar? ¿Qué le voy a ir a predicar allá? Tiene un don luego lo quiero traer. Gilberto Herrera se llama. ¿Cómo se dice águila en inglés? ¿Cómo? Eagle. Bueno, él es de allá. Y me dice, queremos que nos vengas a compartir, ya sea en marzo, ya sea en abril. Y dije, ¿qué les voy a compartir? ¿Y puedes esta fecha? Le dije, híjole, precisamente esa fecha no estoy. No, realmente en marzo no estamos 9 días. Mi esposa va a ir conmigo. Y dice, bueno, dime qué fecha para traerte acá, porque hemos hablado de ti. ¿Sabes? Cuando tú tienes una fe auténtica, hay gente en mesas importantes que están hablando de tu nombre, no para criticarte, sino para promoverte en la unción de Dios. Díganle a alguien, si tú tienes una fe auténtica, hay planes que están haciendo contigo. Dígaselo a varias gente, pero dígaselo emocionado, así como cuando cuenta una enfermedad, y fíjate que me duele aquí, y me duele allá, y esto, y fíjate, no hombre, y un perro me mordió aquí, y no hombre, no, fíjate, la primera vez contaste que era un chihuahueño, la quinta vez que lo contaste es un San Bernardo. Dígale a alguien, por favor, dígale, alguien está planeando bien sobre ti. Dile, ¿quieres saber quién? Jeremías 29:11. Planes de bien y no de mal. Dios tiene planes para la iglesia de bien y no de mal. Pero ¿quiénes son los que la aterrizan? Los que tienen fe auténtica.
Dios quiere encontrar tu vida, tu actitud en medio de la prueba, de la aflicción, en alabanza, en aprobación, no en aflicción. Verso 7, casi al final, dice: para que sea hallada en alabanza. Y luego dice: gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Cuando Dios se encuentra alabándole. ¿Puedes darle re, por favor? Y luego va a ser el si menor, y luego sol, y luego la. Ella me entendió. Cuando estás en pruebas y Dios viene a ver cómo estás haciendo tu examen, y que tú estás empezando: oh, alaba, simplemente alaba. No, todavía no. Por ahí va. Y cuando Dios te encuentra alabando a Dios, cuando estás cantando canciones claves que tienes 10,000 razones y 1,000,000,000 de razones eternas para alabar a Dios y no callar. Dando una clase de alabanza en Epicentro, hablaba sobre una compositora que compuso arriba de 7,000 himnos, ciega. Y dice: lo más maravilloso que me ha ocurrido es ver al Señor con los ojos espirituales. Wow. Una fe auténtica te hace ser un adorador auténtico. ¿Ah? Dice aquí: para que sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Cuando el Espíritu Santo te encuentra en medio de la prueba, alabándole, exaltándole, pujando hacia adelante, avanzando, dice: ¿sabes qué? Me voy a manifestar en ti de una manera gloriosa, de una manera honorable. ¿Por qué? Porque mira, pudiste haber claudicado. 3 que remaban contigo ya se fueron mejor porque están hartos y tú sigues para adelante. Yo lo tengo que honrar. Gloria y honor cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Quieres que Jesús se manifieste en ti? ¿Quieres que el poder de Dios sea revelado y manifestado en ti? ¿Sabes qué? Tienes que tener una fe auténtica en medio de todas las circunstancias. Verso 8, léanlo conmigo, por favor. 1, 2, 3. A quien amáis sin haberla visto. Imagínense, ¿se acuerdan de esta autora que no veía? A quien amáis sin haberla visto. Te voy a decir una de las maneras más directas de ver a Dios. Un adorador ve a Dios en su adoración, y en adorarlo. Por eso a mí me lastima mucho cuando yo abro los ojos y yo pienso que todos están bien enamorados con el Señor. Y tú ves fe, gente con fe, agrégale el O y una S. Bueno, es que la alabanza dice que hermosea el rostro. Sí, ¿no? Entonces de repente abre los ojos y está un hombre ahí con fe y con 30 años de evangelio, con telarañas, caballos muertos, es decir, cantos muertos, cantos que los caballos ya murieron, y están totalmente fríos, apagados. Canten ese porque me gusta mucho. Recuerdo al arzobispo que fundó esto con ese canto. Temblaba así cuando dirigía el canto. O sea, ya no es por Dios. Es que recuerdo al obispo que lo dirigía así. Y tú abres los ojos y dices: todos están enamorados del Señor. Y tú abres los ojos y tú, o sentados, o en el baño, o las parejitas allá en el monte, o X cosa, ¿no? Fe. Pero cuando estás enamorado de Dios y estás adorándole,
hey, tus ojos están totalmente llenos de lágrimas, de amor, de pasión. Y tú estás, mira, se activa el canto de tan consumidos por su amor que hemos perdido el sentido de nuestro alrededor. Ya nada nos puede deslumbrar. Estoy deslumbrado con Jesús. Y tú miras a través de la adoración a Cristo. No tienes tiempo quizás cuando te vas a checar dice, oiga, ¿sabes qué? Andas bien, andas muy bien, pero hay un historial que estuviste a punto de morir, no te diste cuenta. No. Pero ¿cómo estoy ahorita? No, tienes tiene la salud de un adolescente. Bueno, cuando venga quiero que me diga que apenas soy un feto. ¿Ah? Cuando tienes una fe auténtica, tienes una adoración auténtica. ¿Ah? Estás enamorado de Dios. Enamorado de Dios. Ahora, a quien amáis sin haberla visto, a quien creyendo, aunque ahora ¿qué? No lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Wow. Mira, te quiero leer otra versión a partir del verso 5. Por la fe que tienen, empieza diciendo por la fe que tienen, Dios los protege con su poder. Wow. Hasta que reciban esta salvación, la cual está lista para ser revelada en el día del fin, en el día final, a fin de que todos la vean. Así que ¿qué? Alégrense, pero de verdad. Les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Estas pruebas van a hacer algo con tu fe. No le huya, no seas sacatón a las pruebas. Tampoco tenemos que andar nunca he visto una estudiante que ande en la universidad diciendo, oiga, prefecto, oiga, directora, oiga, quiero hacer huelga. ¿Por qué? Porque casi no nos ponen exámenes. Sí, está loco. Hay procesos. La gente no puede vivir de prueba en prueba. Porque la gente no distingue. Hay prueba y hay lucha. La gente está comúnmente en broncas que nadie lo llamó, pero ahí van desdichos cristianos. Y andan todos chipoteados, andan todos desgreñados por el enemigo, por meterse donde no los llamaron, y andan totalmente, escúchame, discúlpeme la expresión, desarrapados en su fe, sin una fe auténtica. No pueden ser libres en la adoración a Dios, no pueden ser libres en sus expresiones de alabanza a Dios. Están cautivos en una fe desarrapada. En las pruebas hay procesos, y los procesos son muy atinados de parte de Dios. Prueba de ello que cuando tú ves que estás en una prueba, tú estás alabando a Dios, tú estás adorando a Dios, tú te estás congregando, tú estás diezmando, tú estás ofrendando, tú estás evangelizando, tú estás pegado a la vid como pámpano que eres. Y por lo tanto al final de la prueba, ¿sabes qué dice? Ni una hoja se va a caer, Salmo 1. Ni una hoja se va a caer, porque estás plantado junto a las aguas, junto a corrientes de agua, junto a adoración. Estás en un río de alabanza constante. Por lo tanto no importa en medio de cuál prueba estés. ¿Sabes qué? La prueba que te trae el Señor es porque la sabes responder, porque eres buen hijo, buen estudiante, buen siervo, buen adorador. El Señor es tan lindo y clave que dice, nunca te voy a dar una prueba que no puedas soportar. Y cuando vea que se te rayó ahí el disco, y ¿cuál es la pregunta número 1500? Y el Señor dice, no va a poder. ¿Sabes qué dice el Señor? Si no puedes, yo mismo te voy a dar una salida para que salgas bien. Pero el Señor quiere ver actitudes. Estas pruebas demostrarán
Acuérdese, la tierra prometida significa las bendiciones de Dios. Evidencian actitud buena y ponen también en evidencia actitudes malas. No te pierdas este domingo. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo ¿qué? Probada de la misma manera. Fíjate, de la misma manera que el fuego prueba y purifica ¿qué? Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro, entonces su fe, fíjate el proceso, al permanecer ¿qué? En tantas, quisiera decir pocas, pero todo aquel, mira, ayer realmente es una mujer de éxito. Esta mujer que ha atendido vive estudiando, presentando, trabajando, estudiando, presentando, trabajando, estudiando, y solita le llegan las oportunidades. Dice aquí, entonces su fe al permanecer firme en tantas pruebas. ¿Cómo debe estar nuestra fe ante tantas pruebas? Les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo se ha revelado a todo el mundo. La vida en Cristo, escriba esto, la vida en Cristo se vive por fe auténtica, por una fe procesada, por una fe probada. La vida en Cristo se vive por una fe auténtica, probada y procesada. La vida en Cristo no se vive por saber solamente mucho de Él. ¿Cuántos de ustedes y yo no sabemos de gente que dice, no, hombre, él sabe mucho de la Biblia? No se trata de saber mucho la Biblia. Mira, el diablo la sabe al revés y al derecho. Y es diablo, no se le quita lo diablo. Diga conmigo, al que sabe mucho la Biblia y no lo hace, y no hace la Biblia, no obedece la Biblia, es igual que el diablo. No, o sea, no hay diferencia, porque el diablo la sabe. Entonces, ¿qué diferencia hay con un compadre que se sabe todo? La vida cristiana no se vive solamente por saber mucho de Dios, no se vive solo por tener información. Esta es una era de las comunicaciones, de la información. No se vive la vida cristiana por mera información. En cuanto yo sé de Dios, no se vive ni siquiera por tener títulos colgados o credenciales pastorales. Yo he tenido, les he dicho a los estudiantes tanto de Epicentro como de Cristo para las Naciones, créeme que traigo carga por ellos, yo les dije, por ustedes, para que no caigan ahora que están adquiriendo conocimiento, información. La vida en Cristo, la fe en Cristo no se vive por tener títulos o credenciales. Al diablo no le espanta un título, una denominación, una organización, una credencial pastoral. Lo espanta una fe auténtica. Dije que al diablo le atemoriza, le espanta un cristiano, una verdadera hija de Dios, una Débora, un David. Escucha, que quizá no trae armas, pero trae una fe auténtica. Cae 1000 y 10,000, pero a él nunca lo toca. Amén. Se planifican armamentos contra él, pero él sigue firme, cubierto por la presencia de Dios. La vida en Cristo solo se vive por una fe auténtica. Romanos 1:17 te dice cómo puedes recibir una fe auténtica. Porque en el evangelio de la justicia
Romanos 1:17, perdón. Romanos 1:17, a ver, vamos a leer eso. Porque en la justicia de Dios se descubre ¿de qué? En fe. Como está escrito, mas el justo vivirá por la fe. Tengo otra versión aquí, dice de la siguiente manera: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. Diga conmigo, la justicia de Dios se revela por fe. Y dice, y para fe, como está escrito, mas el justo vivirá por la fe. ¿Por qué vive el justo? No por lo que sabe, no por los títulos que tiene, no por la cantidad de influencia que tiene, sino por una fe auténtica. ¿Ok? Por una fe auténtica. Romanos 10:17 nos habla cómo adquirir la fe. Así que la fe es por el oír, y el oír, qué importante lo que escuchamos. Muy importante lo que escuchamos. Así que la fe es por el oír. ¿Qué estás haciendo ahorita? Y te va a retumbar día y noche. ¿Qué clase de fe tengo? ¿Fe o fe auténtica? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Quieres una fe auténtica? Cómete ese libro, vívelo, acciónalo, y sabes que compártelo. ¿Sí? Tengo una imagen por ahí, a ver si la encuentro. Me gustó mucho. Me gustó muchísimo esa imagen. Como una caricatura donde le estaban pidiendo que Dios le hablara. Háblame Dios, decía un monito ahí, háblame Dios. Y salió una mano del cielo con una Biblia. ¿Sí? Dígale a alguien, ¿quieres fe? Cómete la Biblia, acciónala, obedécela. ¿Ok? Obedécela, acciónala. ¿Quieres fe? Escucha la Biblia. Si tienes dispositivos donde trae la Biblia hablada, Magdiel, Sammy, quietos o vayan afuera a platicar. ¿Les doy chance? Entonces, vénganse aquí, adelante. Álgame Dios, parecen niños chiquitos. ¿Cuántos tienen Biblia hablada? A ver, levanta la mano. ¿Cuántos los traen en sus celulares, en sus iPads? ¿No? Pónganla toda la noche. No para que se vayan los malos espíritus y las malas vibras. La Biblia abierta en el Salmo 91, con unas tijeras en medio. No, póngalas y estás escuchando palabra de Dios. Escuchando palabra de Dios. Vamos a leer el verso 17 de Romanos 10. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Una vez más, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Nuevamente, 1, 2, 3. ¿Quiere fe auténtica? Escucha más la palabra de Dios y sobre todo acciónala. Hebreos capítulo 11, verso 1 y verso 2. Es pues la fe. Ya te dije cómo obtener la fe a través de la palabra de Dios. Ahora, ¿qué es la fe? Bíblicamente, 1, 2, 3. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Mírame acá. Mencióname algunos antiguos de la Biblia. Fuerte, pero fuerte. A ver, ¿quién?
Noé, ¿quién más? Abraham. Con esos dos tenemos, ¿no? Abraham se le conoce como ¿qué? Ahí nada más, ¿verdad? El padre de la fe. Ahora, fíjate lo que habla el verso 2 con la versión Palabra de Dios para Todos. A mí me impactó mucho eso. Al ver esos señorones patriarcas como Abraham, como Noé, como Moisés. ¡Wow! Te hago una pregunta. Si Dios te pidiera lo que le pidió a Abraham, ¿lo hicieras? No digas nada. ¿Lo hicieras? Pues por eso no tenemos la fe de Abraham. Pues es que es una simbología. No, fue algo real. Dice que ahora él está entre esa nube grande de testigos diciéndole: hey, ¿eres un adorador? Yo entregué un Isaac. ¿Cómo ve? Y fíjate lo que habla el verso 2 en esta versión, Palabra de Dios para Todos. ¿La tienes ahí arriba? Dice, Dios, ¿la tienes arriba o no? Escúchame, dice, Dios aprobó. ¿Qué es lo que se pone a prueba según lo que vimos en Pedro? ¿Qué es lo que se pone a prueba? Ok, la fe dice aquí, Dios aprobó a los que vivieron en tiempos pasados por la fe que tenían ellos. ¿Por qué fueron aprobados? Por la fe que tenían. Estás parado enfrente de un mar rojo. Te quieren matar. Acuérdate, la bendición no es livianita. La bendición tiene siempre una persecución para traer una evidencia. Escucha, la bendición, la promesa, la tierra deseable, siempre tiene una persecución. ¿Para qué? Para que el tiempo del cumplimiento tenga una evidencia. ¿Quiénes llegaron? Y quiénes se quedaron muertos allá atrás. Qué lindo va a ser cuando usted y yo estemos arrebatados en el cielo, encontrándonos con Jesucristo, diciendo: gracias, papito. Y ahora ya siendo arrebatados, diciendo: ya le hicimos, somos arrebatados. Y ahora completamente transformados en un cuerpo incorruptible. Imagínate, imagínate los cánticos espontáneos allá arriba, al lado de un David. O quizás David diciendo: wow, estoy al lado de los de CDB. Wow, los ángeles bien emocionados porque los ángeles nos envidian. Ay, pastor, amados, el Padre deja el cielo por andar buscando verdaderos adoradores. Los ángeles cantan muy hermoso, pero los adoradores terrestres cantan porque son lavados con algo que los ángeles nunca han sido lavados, con la sangre de Cristo. Nosotros tenemos la imagen de Cristo. ¿Cómo no nos van a envidiar los ángeles? Óyete, ante esa escena que no se puede imaginar realmente, diciendo: pues ya fuimos arrebatados, estamos aquí. Y cuando sea el tiempo de mencionar tu nombre, cuando allá se pase el pum, 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 y que digan casa de bendición, para no decir cada nombre, y que todo el mundo empiece a aplaudir, y dice que el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, Él mismo es el que pondrá en nosotros las coronas. Bienvenido, entra en el gozo que hay en el cielo. Dile a tu cara, amado, ¿qué hay en el cielo? Y cantábamos: allá en el cielo, allá en el cielo, allá en el cielo. Y le hacíamos así: no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor.
Pero mira mi cara. Y cuando estemos allá reunidos, allá en el cielo. ¿Qué hay en el cielo? ¿Qué hay en el cielo? Yo creo que si vamos así, de repente, digo, es una herejía lo que voy a decir, ¿verdad? No, pues no la digo. Es una, ¿cómo le diré? Imagínense que de repente se va alguien que se coló en el arrebatamiento. Es una herejía. Y que va rumbo al trono celestial. Y que va así. Y que digan los ángeles casi desenvainando la espada: oye, yo creo que alguien se coló aquí. Entra en el gozo de tu Señor. Allá en el cielo, aquí en el cielo, aquí en el cielo. Imagínate. Alabaremos. No hay más tristeza, no hay más dolor para los creyentes que alaban al Señor. No hay más tristeza, no hay más tristeza, no hay más. O sea, es lo más eufórico, es lo más extravagante. ¿Sabes por qué? Si no estás dispuesto a dar tu Isaac, mucho menos estás dispuesto a verte ridículo en la alabanza. Pero los David con fe auténtica dicen: por causa tuya me haré más vil. Y ese hombre vil se le conoce como un tipo conforme al corazón de Cristo. Hermano, estamos en pañales en la adoración y en la fe, pero este año podemos acelerarle. Es un año de avanzada. Dios aprobó a los que vivieron en tiempos pasados por la fe que tenían. ¿Qué es lo que ve Dios? Dios ve la fe auténtica. Cuando abrieron aquel boquete para bajar al hombre que estaba paralítico, aquellos tipos locos, el dueño de la casa, enojado, dice Jesús, al ver la fe de ellos, ni peló al enfermo. Diga conmigo: Dios nunca ve la enfermedad ni de mis lamentos, ve mi falsa fe. Como dijo Marcos Brunet, qué tristeza me dan los cristianos que tienen una farmacia en su casa, llena sus cajones ahí de medicinas, y él les dice en el video, y yo les pregunto: oye, ¿por qué tienes tanta medicina? Por las dudas, Marcos, por las dudas. Allá en el cielo, allá, Dios mío, Dios aprobó. ¿Qué hizo Dios? Te habla de un examen. A donde quiera que vayas, te va a seguir el examen que no has aprobado. A donde quiera que te dirijas, te va a seguir el examen de Dios hasta que lo pases. A Dios no le das una mordida para que te pase de año. A Dios le cumples porque Él te ama y Él quiere que pases esa prueba. La palabra fe en el original, en el griego, es la palabra pistis. Pistis. Y significa, escucha, persuasión, credibilidad. Moralmente significa convicción. Es hora que se levanten creyentes con convicción. Estoy viendo hombres levantándose con una convicción que no habíamos visto antes.
Dice aquí específicamente, se habla de confianza en Cristo para salvación. Significa también constancia en tal, fíjate, luz, en tal profesión. Es el griego. La fe en el griego significa constancia en la profesión. ¿Sabes cuál es nuestra profesión? La fe auténtica. Amén. Ahora, mencionábamos también ahí en Romanos 1:17 que más el justo por la fe vivirá. ¿Se acuerdan? La palabra justo en el griego, anótenle, es dikaios, con K. Dikaios. Pastor, ¿y por qué dice eso en griego? Porque tú eres un estudiante que quiere aprobar la prueba, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Yo sé que ya te sabes Hebreos 10, verso 22 al 25, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Y dikaios, o la palabra justo, significa inocente y santo. ¿Qué hizo Cristo en la cruz del Calvario? Nos hizo inocentes y nos hizo santos. Amén. Ahora, escucha. Quiero adelantarme un poquito. La Nueva Traducción Viviente, en el verso 7 de 1 de Pedro capítulo 1, la Nueva Traducción Viviente, en el capítulo 1 de 1 de Pedro, la Nueva Traducción Viviente dice: estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. De ahí nace el mensaje, el título, perdón, del mensaje. Y la palabra auténtico o auténtica, fíjate bien, Pedro nos está diciendo que el resultado de la prueba es que la fe va a ser, que va a demostrar que tienes una fe auténtica. Bueno, ese es el resultado de la prueba, una fe auténtica. Bueno, la palabra auténtico o auténtica es acreditado, honrado, fiel a sus orígenes. ¿Cuál es tu origen? ¿Se acuerdan cuando les dije cuál es tu fecha de cumpleaños? ¿Cuál es tu fecha de nacimiento? Y todos mencionamos nuestra concepción natural, mas no la espiritual. Nuestro origen es la cruz cuando nacimos de nuevo. Ese es nuestro nuevo origen. Nos hizo nuevas criaturas. Amén. Sus hijos, nos fuimos adoptados. Esa palabra auténtico es acreditado. Cristo nos ha acreditado con su sangre preciosa. Y ahora el pecado no puede gobernar en nosotros si es que realmente nacimos de nuevo. Tengan cuidado, amados. Junté al equipo y les hablaba sobre una corriente que anda dando mucha lata hasta en las mejores iglesias. Te lo digo con conocimiento de causa. Anda una doctrina, ya tiene rato, pero está pegando fuerte, se llama la doctrina de la supergracia. Decía un pastor que amo mucho, voy a omitir su nombre, un testimonio intachable, padre en esa nación de muchos pastores y aún en otras naciones. Estuve con él el lunes. Dice, los libros de las librerías cristianas están haciendo tanto daño a la gente con una fe errónea. Los programas de televisión, los videos, dice, ¿sabes qué? Yo le decía al Señor con lágrimas, si de mí fuera, en esta iglesia se acabarían los libros y deberíamos únicamente de exponer en nuestras vitrinas puras Biblias. Nada más 3 dijeron amén.
¿Por qué? Dice, porque ahorita están leyendo de todo, aunque vengan con una doctrina errónea, completamente errónea. Dice, la gente está leyendo libros que nada tienen que ver con el verdadero significado de una fe auténtica. Ya cuando llegan a la iglesia, sus pastores llegan todos altaneros. Dice, hasta están teniendo ya hasta pastores cibernéticos. Y cuando vienen a su iglesia, en lo físico, ya no miran a su pastor como pastor porque traen otras ondas acá. Dice, tenemos que volver a la Biblia. Tienes que volver a tu protección contra doctrinas falsas. ¿Sabes cuál es tu protección? La palabra accionada y la llenura del Espíritu Santo. No los libros, amado. Ningún libro está por encima de la palabra de Dios. Ninguno. Dice un hombre que fue a predicar con estudiantes, lo cacharon con mala doctrina y empezó a enseñar. Dice, yo puedo golpear a mi hija, yo puedo golpear a mi mascota cuantas veces quiera y ya no me tengo por qué arrepentir, porque Cristo ya murió por esos pecados que estoy cometiendo. Mi cuerpo es pecador, mi espíritu no. Puedo ser infiel a mi esposa y no me tengo que arrepentir. Y si tú no andas con una fe auténtica, tú dices, oye, ¿dónde te congregas? Oye, bueno, eso para golpear ya a mi hijo y a mi esposa también. Hay una hermana que me gusta, pues ya quiero andar con ella también. Sacado mi cuerpo, está viciado al pecado, pero mi espíritu es santo ya. Pues está tentadora, está padre, ¿no? Yo ya no me tengo que arrepentir. Ya no tengo que pedir perdón. Dice, yo no tengo que pedirle ya perdón a nadie, porque Cristo ya me perdonó para siempre. Y voltean y empiezan a malinterpretar. Romanos 6 habla y dice, ¿qué pues diremos de la gracia? Abundaremos en la gracia para que sigamos viviendo en pecado. De ninguna manera. ¿Y sabes cómo termina el último versículo de Romanos 6? Porque la paga del pecado es muerte. O sea, la doctrina de la supergracia está entrando a muchas iglesias. Y si no estamos firmes con la fe auténtica, por eso habla la Biblia, la fe auténtica, te van a seducir. Yo puedo hacer lo que yo quiera. Puedo adulterar, puedo fornicar, puedo fumar, puedo tomar, puedo ver pornografía. Se acabó, Dios ya me perdonó. No tengo ni siquiera que pedir perdón. Cúbrase con la sangre de Cristo, mi hermano. Tiene que estar bien al tiro con eso. Auténtico, acreditado, honrado, fiel a sus orígenes y convicciones, certificación con que se testifica, fíjate, la identidad y la verdad de algo. Todo eso es una fe auténtica. Todo eso nos habla de una fe autorizada. ¿Cuántos quieren tener una fe autorizada? Una fe autorizada. Aquellos hombres decían, por el Dios de Pablo. ¿Y tú quién eres? Conocemos a Pablo y conocemos a Jesús. ¿Quiénes decían eso? Los demonios. Sí, pero a ti no te conocemos. Y les pusieron una golpiza y los encueraron y los pusieron en ridículo. ¿Qué no es una fe auténtica? Lo que no es una fe auténtica, número uno, una fe auténtica, una fe que no es, una fe falsa, vamos, en una palabra, tiende a desanimarse en las pruebas. Puede pasar el equipo de alabanza, por favor. Nomás la base.
tiende a desanimarse en las pruebas. Me gusta lo que habla Proverbios 24:10 con la Biblia al día. Si en el día de la aflicción te desanimas, muy limitada es tu fortaleza. Wow. Esa es una fe limitada, una fe, mas no una fe auténtica. Proverbios 24:10, Biblia al día. Si en el día de la aflicción te desanimas, muy limitada es tu fortaleza. Deuteronomio 7:21, fíjate lo que habla: no desmayes delante de ellos, porque Jehová tu Dios está en medio de ti, Dios grande y temible. Pero si no lo crees, vas a seguir con miedo. ¿De qué sirve que le digas a un grupo de gente: fíjate lo que habla Deuteronomio 7:21, si ni siquiera cree que la Biblia es la palabra de Dios? Porque si lo creyera, vivieras comiendo de este libro sagrado. Hay otra corriente. Declara positivismo, declara positivo, declara los textos cada 8 horas. Usted puede declarar los textos, pero si no tiene fe en lo que está declarando, porque no ha nacido verdaderamente de nuevo, usted puede leer, decir de memoria toda la Biblia, amado, y no tener cambios de transformación. Esto no es por cuán buenos seamos, sino más bien es por una fe auténtica. Amén. Todo es por fe. Los justos somos y vivimos por fe. No vivimos por cómo ande Peña Nieto, no vivimos por cómo ande Barack Obama, no vivimos por cómo esté Venezuela, que hay que orar por Venezuela. ¿Sabes una cosa? El problema de Venezuela es más que un ambiente político, es una carencia espiritual. Y si usted y yo no le apuramos en México, México se pondrá peor. Se pondrá peor si no nos apuramos. Fe auténtica. Fe auténtica. Si en el día de la aflicción te desanima, muy limitada es tu fortaleza. Hemos enseñado mal a la gente de varios años para acá, diciéndole: quiero que te aprendas y quiero que digas: no voy a desmayar delante de mis enemigos, porque Jehová tu Dios Jehová mi Dios está en medio de mí, Dios es grande y temible. Pero no cambies, síguele con tu manera de vivir. Se acabó nomás declarando la palabra de Dios. Ya, no. Si la palabra de Dios no está trayendo un efecto en ti, es que Dios no es tu Dios. Si la palabra de Dios no está trayendo un cambio en ti, entonces Dios no es tu Dios. Inclusive voy más allá. Si mi predicación como pastor en ti no te desafía y no ves honra en lo que te predico, quizás no soy tu pastor. Quizás trae libros dentro de ti, quizás trae enlace en medio de ti, y trae apóstoles dentro de ti que hasta desprecian nuestro pastorado. Si yo soy tu pastor, tú tienes que tener un fruto como oveja. Si Dios es tu Señor, la palabra de Él debe traer transformación en ti. Si no, estás leyendo el libro sagrado como un libro de texto más lleno de aventuras. Número 2, lo que no es la fe auténtica, no viven lo que saben de la Biblia. No viven, no accionan lo que saben de la Biblia. Es decir, es gente que le gusta la iglesia, es gente que oye la palabra de Dios, pero no son hacedores de la palabra. No son hacedores de la palabra. Que no dice, que dice la Biblia, que seamos ¿qué? Mas no solamente oidores. Quiere decir que hay gente que solamente escucha. Dice, como dicen de repente gente de política, dice: oh,
siento bonito, estábamos orando en Apodaca hace años, en una alianza de pastores, y llegó alguien que se andaba postulando para ser diputado, y llegó ahí con muchos tacos y refrescos. ¿Cuándo has visto que a los pastores los compensan con tacos y cocas? ¿Cuándo? ¿O has visto? Yo no he visto ovejas que anden tras del gobierno por una despensa. El pueblo, no. Yo no he visto. Cristianos no. Y llegó él y estábamos en plena oración. Dios bendice a Apodaca, bendice a los que están postulándose en diferentes esferas del gobierno. Y aquí está con nosotros no sé quién. Y él le hace así: bueno, pastores, gracias por venir. Y le hacía, se siente una vibra muy hermosa en este rezo de ustedes. Por quedar bien, ¿no?, con los pastores. Se siente una vibra. Y ya no porque lo escuchan decir el Salmo 23. Y bueno, para despedirme, leí en un buen libro, Jehová mi pastor y nada me faltará. Nos va a ir bien en Apodaca. Ya es cristiano él. Margarita entregó las llaves y bueno. Lo que no es fe auténtica es que oyen mas no hacen. Saben la Biblia pero no la accionan. Son oidores mas no son hacedores. 3. Se derriten ante el fuego, dejando ver su falta de autenticidad. ¿Cómo se prueba la fe? Fuego. Y los que no tienen fe auténtica se derriten ante el fuego de la prueba, dejando ver su falta de autenticidad. Hay varios ejemplos y quiero terminar con esos 2 ejemplos. No los voy a explicar, luego los explicaremos. Josué capítulo 7, verso 1. Gedeón derrota a los madianitas. Usted conoce la historia. De hecho, búsquela en YouTube. Está la película de los jueces. Dura unas 2 horitas por ahí. Empieza con Gedeón y luego sigue Sansón. ¿Sí? Sabes que la película empieza con Gedeón y es media cómica, porque te la botanías de Gedeón y nos vemos en el espejo con él, enojado con Dios, haciendo muchas preguntas. ¿Por qué nos roban? ¿Por qué no tenemos que comer? ¿Por qué Dios no nos escucha? Muchas cosas. Míralas. Ponle ver la película Gedeón. Gedeón, no Gedeondo. Gedeón. Acuérdense, a ver, dígame los 3 puntitos que dimos de lo que no es una fe auténtica. Número 1. Número 2. Número 3. Se derriten ante el fuego de la prueba, dejando solamente ver su falta de autenticidad. Acuérdense, las bendiciones descubren a la gente. Estaba viendo la predicación del domingo, cuando Dios a través de mis labios dijo: la unción de esta casa a mucha gente le ha quedado grande. Eso a Saúl le quedó grande, a Israel, y dijo: he encontrado a alguien mejor que tú. ¿Listos? Jueces capítulo 7, Dios expone ahí una historia verídica, obviamente, donde va a evidenciar fe auténtica y fe. Verso 1: levantándose pues de mañana Jerobbaal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, y acamparon junto a la fuente de Arod, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de Moré, en el valle. Verso 2: y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas
en su mano, no sea que se alabe Israel contra mí, diciendo, mi mano me ha salvado. Levanta tus manos. Escucha, cuando yo leía el verso 2, le dije, Dios, si te contáramos a ti todo lo que nos aqueja, desde cuando tú ya hubieras respondido a nuestro clamor, pero queremos que la gente nos ayude, que la gente nos escuche, porque es bueno escuchar a la gente. Pero escúchame, Dios no es sordo y Él te quiere escuchar. Dios no es tu último recurso, Dios es el primero y Él que basta. No ocupamos un alcalde, no ocupamos un coronel, no ocupamos un sargento, no ocupamos máquina, no ocupamos, escúchame, tantas cosas que nos sirven de excusa para no ser excelentes adoradores. Lo único que ocupamos es una fe auténtica. Dios le dijo a Gedeón, ¿sabes una cosa? ¿Sabes contra quién se iban a enfrentar? Contra cientos de miles de personas enemigas que los odiaban. Y ellos llevaban 32,000. ¿Y sabes qué le dice Dios? Son muchos. Es que Dios es celoso de su alabanza y conoce a sus débiles, a los que no tienen una fe de adoración auténtica. ¿Sabes qué? Tienes muchos. No vaya a ser que Israel se alabe. La alabanza es para allá. Y cuando Dios quiere honrar a alguien, Dios se encarga de eso y dice, te voy a engrandecer. Pero tú no engrandezcas a nadie, tú honra a la gente, yo me encargo de engrandecerlos, tú alábame. Es que ocupo a gente y esto que el otro, y ocupamos esto, para triunfar. Y todo se centra en el humanismo, en yo quiero triunfar, mi iglesia quiere triunfar, mi altar quiere triunfar, en mi pastorado. ¡Ey, escúchame! ¿Qué propósito tiene tu fe auténtica? Son muchos, te los voy a quitar. No voy a hacer que Israel se alabe a sí mismo y digan, fue por mí. Diga conmigo, Dios quiere hacerme auténtico. Y si quiero yo ese proceso, diga, si quiero ese proceso, va a ser doloroso. Me va a quitar cosas a mi alrededor para que solo yo le alabe a Él. Amén. Por la fe, por la fe. Verso 2, el pueblo que está contigo es mucho. Verso 3, ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo. Fíjate, ¿por qué viene la fe? Por el oír. Verso 3 prácticamente dice, infúndeles fe y diles, quien tema, fíjate, están los 32,000 y le dice, quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron, adivine cuántos. Imagínate, en bola es fácil alabar, en bola es fácil decir yo soy cristiano, en bola es fácil, en bola todos tiran patadas a los policías, ¿verdad? Conozco uno que dijo, una vez me quisieron hacer eso allá por Cancún, empezar a aventar bloques por arriba y tubos pegándole a los policías, y corrieron. Dice, ¿por qué me va a dejar que me golpeen? En bola todos golpean, porque así de cobarde es el diablo. ¿Usted cree que todos los que hay en las iglesias son adoradores? Hola. ¿Usted cree que cada congregante en cada domingo, en cada iglesia están conectados con el pastor que les está predicando? No. Están allá comiendo moras. Y luego vienen, pastor, ¿por qué chufó mucho? Están haciendo un cántico, pastor, ¿por qué me duele mucho? Está fluyendo, está fluyendo. Viene, pastor, ¿por qué me siento triste? Mucho. Pastor, pastor, ¿qué puedo hacer por ti, oveja? Oré por mí, oré por mí. ¿Por qué te sientes así? No sé, pero me siento agobiada.
me siento angustiado. Oye, empieza el espíritu de Paquita a fusionarse ahí, ¿no? Y yo, ¿a qué horas fuiste a comer algo que te dañó? ¿A qué hora fuiste a ver algo que no debiste de ver? ¿A qué horas escuchaste algo que no deberías de escuchar? Es que la serpiente... Ay, Dios. ¿Usted cree que Dios, que dijo en el Génesis y le dolió a Dios su corazón? ¿Usted cree que en el reinado de Saúl, cuando dice y le pesó a Dios haber puesto a Saúl como rey, qué dirá de esta generación? Cuando vuelven y vuelven y vuelven y vuelven. Vienen los cristianitos y ya va a empezar la alabanza. Y entran por la puerta. Aquí vengo yo, una vez más, Señor, a decirte que te quería adorar. Pero cuando venía un perro me mordió. No me pagaron en el trabajo. La comida de mi esposa se quemó una vez más. Oh, 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 órale. Hey, en vez de que entres, imagínate. ¿Qué fue? ¿Qué fue? Oye, ese no, padre, el último. Fíjate, dale. Oh. Imagínate ese tipo de creyentes en el cielo cuando les diga el ángel: bienvenido al gozo de tu Señor. Oh. Sí, Dios, no puede ser. ¿Estás captando o no? Ojalá no digas: oh, bienvenido al gozo de tu Señor. En bola todos cantamos y no se notan las desafinadas, no se notan que andan angustiados. Nomás acá arriba sí se nota todo. Los que brincan hasta acá, los que brincan hasta acá, y los que brincan en su asiento ahí sentados. Todo se mira. Los que están así, amén, en la aplicación, los que están así, amén. Oh. Eran 32,000 y Dios les dice: yo los conozco, ¿sabes qué? Son muchos, no vaya a ser que Israel se vaya a alabar. Imagínate el corazón pastoral de Gedeón: me vas a quitar gente. Díselo tú eso a un pastor. Todo pastor quiere presumir de cuántos tiene. Oh. ¿Cuántos tienes? No sé. Tengo 1,000. ¿Y cuántos son discípulos? Tengo 1,000. ¿Cuántos son genuinos? ¿Cuántos son adoradores auténticos? A Dios no le importa que tengas 32,000. Él conoce quién realmente está ahí plantado con una fe auténtica. Y a la hora que quieras te los puede quitar, no para dañarte a ti, sino porque Dios tiene que seguir escribiendo su historia. Te los voy a quitar. Y le dice: ¿sabes qué? Pregúntales, ¿quiénes tienen miedo de ir a la guerra? Pregúntales, ¿cuántos se extrañan allá? Yo creo que todavía ni acababa de decirles cuando empezó. Imagínate el rompimiento de filas de 22,000 gentes. ¿Cómo sería el caos? Imagínate Gedeón: oiga, espérame, todavía no le decía: oh, váyanse y déjeme solo. Y ahora ¿quién podrá defenderme? Me estoy quedando con 10,000. Imagínate los 22,000 que se fueron. ¿Tenían miedo?
Porque tienen una fe así, una fe. Los que tengan miedo y los que estén amedrentados, los que extrañen lo que han dejado, devuélvanse. ¡Fum! 22,000. Wow. Es que Dios sabe lo que Él dice, ¿verdad? Conoce Dios los que son suyos. Los conoce. Oye, cuando tú ves en la palabra que Dios habla de David, que le dice: mi dulce cantor de Israel. Wow. Wow. ¿No quisieras que Dios hablara de tu fe auténtica diciendo: canta, hija mía, danza, hijo mío, danza? ¿Por qué? Porque tus cantares son dulces. ¿Pero qué de aquel hermano que empieza? Oh, dice Dios, no. Dios. ¿Ya? Verso 3. Haz pregonar al pueblo, y se devolvieron del pueblo 22,000. ¿Y cuántos quedaron? Verso 4. Y Jehová dijo a Gedeón: aún es mucho. Oh, aún son muchos. Dios, si con 32,000 estábamos en desventaja, me estás quitando 20. Yo no te los quité. ¿Te fijas cómo inmediatamente culpamos al círculo eclesiástico? ¿Por qué se fueron esos 22,000? Algunos se han de haber hecho en la iglesia. ¿Alguien me puede decir por qué se fueron? Si lo acabamos de leer. Tuvieron miedo. ¿Y de quiénes arrebatan el reino, amados? ¿Ellos fueron valientes? No. Dios dijo: todavía tienes mucho pueblo. Y fíjate lo que le dice: llévalos a las aguas. Cuando en la Biblia menciona aguas, es una simbología. Llévalos a adorar. De tu interior fluirán, correrán ríos, impetuosos ríos. Me contaban el testimonio una pastora de su hijo, un niño chiquito. ¿Cuántos años tiene? No llega a 7 años. Está muy chiquito. Estaba tocado por el Espíritu Santo. Y estaba orando, hablando en lenguas, cantándole al Señor. Y su papá le dijo: ya me quiero ir a dormir. Y él llorando le dijo a su papá: vete a dormir, yo quiero seguir hablando con Dios. Wow. Y se fue el papá, porque ya era tarde. Y el niño estaba en el sofá de la sala. Y que soy: te amo Espíritu Santo, más Espíritu Santo, más Espíritu Santo. Y que lo oyó su papá. Dijo: yo no puedo dejar solo a mi hijo con esa cita con Dios. Y fue, y estuvieron horas ahí. Y el papá se cansó y dijo: hijo, ya hay que dormir. Hijo: no, papá, estoy con el Espíritu Santo, déjame aquí, ya acostadito. Y él se fue a acostar. Se fue a acostar. Dice la pastora que ella se levantó, que ella se despertó en la madrugada y escuchaba todavía en la sala, y se asomó y estaba el chiquillo ya dormido. Dije: Espíritu Santo, te amo, Espíritu. Llorando dormido. Amado, cuando tú te acostumbras a: me duele aquí, me duele allá, aquí estoy, Jehová, tócame, Señor, úsame, es un viernes más, mañana un sábado también, y el domingo fundamentos, y luego la alabanza que dura mucho, y luego el pastor que te tarda bastante, y luego me voy a tragar, y luego viene el ayuno, es una vida miserable esa de alabanza, que harta a Dios. Pero cuando dice: acércate a mí con certidumbre, con expectación, con hambre, sabes, nunca te vas a poder acercar a Dios cuando vienes seco de tu casa, cuando vienes sin tener esas citas poderosas con el Espíritu. Sabes, cuando a mí me cuentan ese testimonio de este chico, de este chiquillo, de este niño,
que no llega ni a 6 años, me dio hambre de Dios. Hambre de Dios. Hambre de Él. Cuando tú pierdes el hambre, has perdido, escúchame, la fe auténtica. Y cuando pierdes la fe auténtica, pues nos juntamos la alabanza. ¿Qué estaría padre cantarle? Pues mira, esto está sonando. Y empezamos a disparar en la fe auténtica. Y pues ¿qué damos de curso? ¿Y qué le predicamos en la iglesia? Y pasa a ser una iglesia light. Y Dios no ha llamado a Casa de Bendición a ser una iglesia light. Él ha dicho de tiempo en tiempo: llévalos a las aguas, y ahí te vas a dar cuenta los que te sobran. El que tenga oídos oiga. No somos una iglesia que está para ser popular. Somos una iglesia que está única y exclusivamente para adorar con una fe auténtica. No estamos para andar diciendo somos populares, somos CDB, porque le van a salir cánticos de En el lugar donde usted está cada domingo, cada viernes, deben de fluir aguas, ríos, fuentes. Gente debe quedar sana. Gente que viene enferma, que está al lado tuyo, debe de quedar sana sin que usted ore, únicamente por la sanidad de los movimientos del agua que hay en su interior. Llévalos a las aguas. Llévalos ahí. Y dice el Señor, fíjate en el verso 4: llévalos a las aguas. ¿Y qué va a hacer ahí? ¿Qué va a hacer ahí? Allí te probaré. Y del que yo te diga, vaya contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga, no vaya contigo, el tal no irá. Verso 5: entonces llevó al pueblo a las aguas. Y Jehová dijo a Gedeón, fíjate, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como lame el perro, aquel pondrás aparte. Asimismo a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca. ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Cuántos lamieron? Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Escúchame, la palabra más profunda sobre adoración es proscuneo. Digan proscuneo. Y sabe, ese es el éxtasis de la adoración. Esa es la verdadera adoración, la acertada. ¿Qué quiere decir proscuneo? Es toda una serie, proscuneo. Lo predico, me apasiona eso. Lo enseño en las escuelas. Proscuneo, escúchame bien, es la figura de un amo que tiene enfrente a un perro inclinado a sus pies, lambiéndole sus pies, no importando el trato que ese perro haya merecido. Es la forma más humillante, lo más bajo. Busque en su estudio personal qué es proscuneo. ¿Sabes qué dijo Dios? Para que lleves a la guerra, tú tienes que entender, Gedeón, que esto no se hace con palos y piedras. Esto se hace adorándome en proscuneo, adorándome postrados, adorándome completamente en el suelo. 300 nada más. Y los demás se despacharon, 9,700. Y con ellos Dios hizo lo que nadie ha imaginado. Ganaron una épica guerra estruendosa que está escrita no con 32,000, que eran pocos, no con 10,000, que eran pocos, sumamente pocos. Los ganó con 300, que aunque eran nada, lo eran todo, porque tenían una adoración y una fe auténtica. Alabe a Dios y póngase de pie y vamos a alabarle, vamos a alabarle, vamos a alabarle, vamos a alabarle, vamos a exaltarle. Aleluya.
Padre, te exaltamos, te adoramos. Venimos a adorarte con todo el corazón, con una fe auténtica. Oh, aleluya. Venimos a proclamar tu grandeza. Alguien aquí tiene una fe auténtica. Alguien que pueda venir aquí conmigo a las aguas auténticas.